Esmeralda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, Buenos profe. días. Sí, Qué bueno, Esmeralda, buenos días. buenos días. Se están uniendo tus compañeros, ¿eh? Sí, está bien. Para empezar con esto. Mira, ya llegaron Romina, Elba, Jessica. Hola, Romina, ¿cómo estás? Sandra, Hola, buenos también. días. ¿Cómo estás, Sandra? Buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, Elba, buenos días. Buenos días, profe. ¿Sí les pasaron sus calificaciones, muchachos? Jessica, Sí, ¿cómo gracias. estás? Buenos días. Buenos días, profe. Sí, yo dije, bueno, Jessica no habla o qué. Pues sí, ya habló, ¿verdad? Sí, bien, bueno. Vamos a esperar a que se unan sus demás compañeros. Sí, apenas han transcurrido 2 minutos. Vamos a darle los 5 minutillos, ¿sí? ¿Les parece bien? ¿Sí Sí, o no? profe. Sí. Sí, profe. Eso. Sí, es esa. Mándame esa y la otra, porfa. ¿Quién? ¿Qué mandó? Ay, no, perdón, profe. No, ¿qué hubo, Jessica? ¿Ya ves? No, hombre, si les digo que no. ¿Cómo han estado? Con frío, profe. ¿Con frío? ¿Qué frío va a estar haciendo, Qué hombre? frío. No debemos de tener frío, porque si tenemos frío, estamos propiciando que el COVID se expanda más. Entonces, cuando les pregunten, ¿está haciendo frío? No, no tengo frío. Para que ese microbio escuche y diga, no, pues no, ya me voy, ya no tienen frío. Mira, él lo hace acá. Simpático, profesor. Si saben que supuestamente es que si hay frío, esta cosa que anda ahorita aquí con la pandemia se crece más, se crece al castigo, ¿verdad? Y no, mejor queremos que se vaya, que decirle, no, tengo mucho Sí, calor, mira, sí. muchísimo calor, COVID. No, hombre, mira, COVID, mira, no me pongo ni suéter, COVID, así es de que, entonces ya me voy, sí, vete a otro lado, COVID. Ya aquí no estés en León. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, maestro. Nada más ahora puras mujeres, ¿eh? Bendito entre las mujeres, nada más 5 mujeres tengo aquí. Romina, Chicas Esmeralda, del... Jessica, Brenda y Elba. Todavía faltan minutos, para que lleguen los 5, podemos esperar un poco más, ¿verdad? Por mientras voy pasando lista, permítanme. ¿Es Rodríguez qué, Esmeralda? Rodríguez, bueno. Bueno, exactamente, el 9. Rodríguez, bueno. Elba. López Alba, Elba. Sí. Jessica. Brenda. Aquí estás, Brenda. ¿Quién más? Ya llegó Omar. Omar es el 1. ¿Quién más me faltaba aquí? Elba, Esmeralda, Brenda. Omar, buenos días. Buenos días, profe. Me faltan 2. ¿Quién más mencioné? Fátima, no, ¿verdad? Fátima todavía no llega. No, Sandra Paulina. Sandra Paulina ya está aquí con nosotros. Sandra. ¿Y Ojeda ya anda aquí? ¿Dónde está Ojeda? Que no lo veo. No veo, todavía no me permite, no me pide que lo admita. Está Jessica, está Elba, está Esmeralda, está Omar, está Paulina y está Brenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y conmigo son 7. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno aquí en mi lista. Uno de ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ya está Brenda. ¿Emanuel? ¿Quién? No, todavía no. Emanuel acaba de llegar. Emanuel.
Emanuel y Lupita Macías. Emanuel es el último. Lupita Macías es el 6. El 6 es Lupita Macías. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8, me sigue faltando Lupita, buenos días. Emanuel, buenos días. Buenos días, profe. ¿Quién me falta? Jessica Pérez es la que me falta, la 8, Jessica Pérez. Aquí está. Ahora sí. Al menos los que están aquí ya estamos, ¿sí? Son 8 y con un servidor son 9. Manuel, buenos días. 3, 6, 7, 8. Somos 11. Ya podemos comenzar. Ya tenemos quórum legal. Buenos días. Ya tenemos quórum legal. Ya podemos comenzar. ¿Comenzamos? ¿Elba? Sí. Perfecto. Nada Dime. más antes de comenzar, porque no quisiera que en medio de la clase comentarlo, tal vez Manuel tenga problemas a conectarse y no se escuche. Perfecto. Porque ¿Está dice trabajando? que está en el trabajo. Así es. Perfecto, no hay ningún problema. Ya con eso es suficiente. Ya con eso que me dices. Es Manuel, ¿verdad? Ojeda Pérez. Sí, así es. Perfecto, sí está trabajando. Sí, se está trabajando. Tú nada más me faltarían 2. Me faltaría... ¿Quién me faltaría? Fátima y creo que Eduardo. Fátima y Eduardo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar, muchachos. Vamos a hablar, yo les dije que hoy no me investigara nada, que únicamente leyeran, que no me mandaran nada a la plataforma, que descansaran, que se pusieran cómodamente a leer única y exclusivamente lo que es la obligación tributaria. Y dentro de la obligación tributaria, yo les pedí que leyeran precisamente lo que es la obligación tributaria, lo que son la diferencia entre obligación tributaria y deberes formales, el concepto de obligación tributaria y las características de la obligación tributaria. Es una unidad un poco amplia, por eso vamos a ver nada más la mitad del día de hoy que yo les dije que yo se las iba a dar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, bueno, vamos a comenzar, muchachos. Primeramente, el título se llama, vamos en la unidad número 11ª, en la 11, vamos perfectamente bien. Les recuerdo que nos faltan nada más dos sesiones, la del día 28 y la del día 5, y la del día 12, que es el examen final. O sea, felices, ya terminaron un cuatrimestre más. ¿A qué cuatrimestre van a ir? Terminando este. ¿A cuál? Quinto. Al quinto ya. Y nada más, qué rápido se ve el tiempo. Recuerdo cuando los vi, y miren, hasta Jessica está entrenando, bailando ahí, dice, qué bueno, me da gusto, ya vamos al sexto, inscríbanse de inmediato para que obtengan los beneficios de los descuentos que les hacen, etcétera, etcétera, muchachos, ¿sí? Y yo creo que yo creo así firmemente que posiblemente el próximo cuatrimestre ya estaremos nos viendo de manera que presencial. Eso es lo que yo estimo, de acuerdo a los semáforos que tenemos aquí en León, de acuerdo a que ya fue el Globo y que de acuerdo a que están ahorita en el Madero Fest y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos bien. Pero si viene un repunte, cuidado, ni feria va a haber. Y eso me preocupa mucho, que no haya feria. Si no, pues, ¿a dónde me voy a divertir? Dice ella. Pues sí, ¿verdad? Y entonces, bueno. Bien, entonces debemos estar contentos, muchachos, nada más nos faltan dos sesiones, la del día 28 de noviembre, la del día 5 de diciembre y el santo de Lupita. El santo de Lupita va a ser el examen. ¿Qué le daremos de regalo a Lupita? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Cuántas Lupitas hay? ¿Nada más tú, Lupita Macías? No hay otra, ¿verdad? Sí. No, nada más es Lupita. ¿Qué le damos de regalo, Elba? No sé, un punto de su clase. Un punto, propone Elba que le regale un punto. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con Elba? Rápido, porque el tiempo está pasando. Sí, un punto. Sí, profe. Ya lo ratifica Jessica. ¿Quién más? Omar también dice que sí, son 3. Bueno, ya hay mayoría. Yo le iba a dar 5 puntos. Nada más quieren que te dé 1, pues nada más le damos. Si está que yo hasta le iba a dejar exenta. Pues no quieren, pues no la dejo exenta. Bueno. Vamos a empezar a hablar, muchachos, y vamos a conocer primeramente la diferencia entre la obligación tributaria y los deberes formales del administrado. Si no alcanzan a tomar nota, y acuérdense de consultarlo en mi canal, ahí lo pueden repasar, ¿sí? Bueno, yo les diré lo siguiente, que solo hay una obligación tributaria,
solo hay una obligación tributaria. ¿Sí? Vayan tomando nota y escribiendo en su cuaderno. Solo hay una obligación tributaria. ¿Cuál es? La de pagar contribuciones. Nada más. Esa es la única obligación tributaria que tenemos. La de pagar contribuciones. ¿Sí está claro? Todo lo demás que se hace en materia fiscal, todo lo demás que se hace en materia fiscal, o vamos a decirlo técnicamente, todas las demás cargas que soporta el contribuyente son deberes, que en algunos casos son complementarios de la obligación y en otros son independientes. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre obligación y deberes formales del administrado. Obligación solo hay una. ¿Pagar qué? Contribuciones. Y deberes son todos los otros, como por ejemplo, inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes, dar aviso de esto, cambio de domicilio, cambio de contabilidad, etcétera, etcétera. Todos los demás son ¿qué? Deberes formales del administrado. Presentar mi declaración, etcétera, etcétera. Y la obligación nada más es una. ¿Cuál? Pagar contribuciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre obligación tributaria y los deberes formales del administrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces decíamos, vamos a decir lo siguiente, muchachos, a ver. Vamos a dar el concepto de obligación tributaria. Es el vínculo jurídico en el cual el Estado, denominado sujeto activo, es el vínculo jurídico en el cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor llamado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. El cumplimiento de una prestación pecuniaria. Pero esta palabrita se me hace muy dominguera. ¿Quién me puede decir de ustedes qué significa pecuniaria? Luego entren a Wikipedia, ahí mismo en su máquina, Wikipedia. Ya llegó Fátima y ya llegó CF, no sé quién sea, pero ya llegaron. Fátima, buenos días. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Dónde estás, Fátima? Que no te veo. Fátima Gómez, ya llegó. Y conectar, ya está Fátima. ¿Y quién es CFI? ¿Quién es, muchachos? Díganme. Fátima. También es de Fátima, ¿no? ¿Será su micrófono? No, Fátima ya está, miren, que me está queriendo asustar así, volteando, girando alrededor. Pero ¿quién es CFI? ¿Será Eduardo? Gracias. No sé, pero bueno, bienvenido CFI, quien seas, aparécete, ¿verdad? Bienvenido a nuestra clase de Derecho Fiscal. Bueno, entonces estábamos hablando de que Fátima y CFI, que llegaste tarde, estábamos hablando de la obligación tributaria y acabamos de dar la diferencia entre obligación tributaria y deberes formales del administrado. ¿Sí está claro? Obligación tributaria solo hay una, que es la de pagar contribuciones. Y los deberes formales del administrado son todas las demás cargas que soporta el contribuyente, como por ejemplo, presentar declaraciones, dar avisos, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Entonces ya sabemos qué es la diferencia entre obligación y deberes formales del administrado. Y ahorita estábamos dando precisamente lo que es el concepto de obligación tributaria. Y dijimos que la obligación tributaria es el vínculo jurídico en el cual el Estado, denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. Pero yo les preguntaba que qué significa pecuniaria, pero no me han dicho tus compañeras. Ahí Sí, tienen. yo encontré que decía que es dinero. Entonces encontré Pagar también en efectivo, ¿verdad? es Pagar una en suma de efectivo. dinero. Entonces es una prestación pecuniaria y excepcionalmente en especie.
O sea, cuando no tiene lana el contribuyente para pagar una multa, para pagar sus créditos fiscales que tiene, pues bueno, debe de tener cosas en especie. Por ejemplo, maquinaria, productos que necesite, materia prima, o bien producto que terminaron. Vamos a suponer que deba declaraciones de tantos años, pero ya no tiene ninguna maquinaria, pero ahí tiene almacenada mucho producto terminado. ¿Hacienda le puede recibir ese producto terminado? Sí, sí se lo recibe en pago de lo que adeuda. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ponerlo a subasta para ver quién lo compra. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces ya dimos el concepto de lo que es la obligación tributaria. Ahora vamos a hablar de lo que son las características de la obligación tributaria. Características de la obligación tributaria. Voy a mencionar 4. No, miento, 3. Y ahorita voy a dar qué significan cada uno. Primer característica, ex lege. Ex-lege. L-E-G-E. Ex lege. ¿Sí está claro? Bien. ¿Qué significa ex lege? Pues bueno, significa que la obligación proviene de una norma legal. ¿Sí? ¿Recuerdan una palabrita que pusimos que decía nullum tributum sin lege? ¿Qué significa? Sin ley no hay tributo. ¿Qué? Sin ley no hay tributo. Sin ley no hay tributo, Ay. efectivamente, ¿verdad? O no hay tributo sin ley, ¿sí está claro? Entonces, por eso yo digo aquí, ex lege, que la obligación proviene de una norma legal. ¿Está claro? O sea, si no está en ley, no tengo que pagar absolutamente ¿qué? Nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso significa ex lege. Es una de las principales características de la obligación tributaria. Vamos a la segunda característica. Es de carácter público. De carácter público, punto y guión. Se traduce en que la obligación tributaria incide en el ámbito del derecho público, ya que el acreedor de la misma va a ser el Estado, quien va a exigir su cumplimiento a un sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, señores? Muy simple, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, de carácter público, pues precisamente porque incide en el ámbito del derecho público, ya que hay un acreedor que es el Estado o sujeto activo. ¿A quién le va a exigir? A un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué le exige, profesor? Pues simple y sencillamente, ¿por qué? A ver, es más, quien me diga por qué le exige el Estado al contribuyente el pago, lo dejo exento del examen final. ¡Vámonos! Ya lo vimos. Ya sabemos por qué el Estado nos cobra impuestos. ¿Por qué? El tiempo corre. Para... TikTok. Ay, pues... Ay, profe, es que nos pone bien nerviosos. ¿Por qué nerviosos? Pues si lo estoy poniendo, ¿quién no quiere estudiar? Mira. ¿Qué nos cuenta? ¿Quién quiere tener ya el examen final TikTok, aprobado? ¡Ay! Y ahorita no voy a decir que ya dejé exenta a nadie en Elba, ¿eh? A nadie voy a decir que ya dejé exenta. ¿No? Porque después me agarran la palabra. Usted dijo que estaba exenta y no, nada de eso. ¿Sí está claro? ¿No es para solventar los gastos públicos? No. No es eso. Ay, muchachos, es tan simple. Les queda 1 minuto para contestar. 1 minuto. ¿Por qué? Pues porque está en ley, porque es nuestra obligación. Obligación acuerdo, tributaria no es para el eso. contribuyente. Ándele, piénsenle. No, bueno, yo se los voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué nos cobra el Estado? ¿Por qué es de carácter público? Simple y sencillamente, en virtud de su potestad soberana. ¿Quién le otorgó esa potestad al Estado para que nos cobrara? Nosotros como ciudadanos, todos los sujetos pasivos, ¿sí?
Entonces el Estado tiene que una potestad soberana para podernos cobrar contribuciones. ¿Sí está claro? ¿Y quién se las otorga? Nosotros, y a través de nosotros, ¿quién? La Cámara de Diputados, que es la que legisla para cobrar. ¿Sí o no, señores? ¿Sí? O sea, si ustedes me hubieran contestado por su potestad soberana, profesor, que tienen, les hubiera dicho, sí, ya estás exento. ¿Verdad? Pero no quisieron, bueno, ni hablar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces es la segunda característica de la obligación tributaria, que es de carácter público. Y vamos a ver la última característica, la tercera característica, y se llama de dar. De dar. De, aparte, da. O sea, de dar algo. ¿Sí? ¿Por qué de dar? Bueno, vamos a ver por qué. Porque dijimos hace unos momentos que solo existe una obligación tributaria y que esa obligación tributaria es la de pagar, ¿qué? Contribuciones, ¿sí? Contribuciones. Y ahí está la clave, que será precisamente la de dar una prestación para cubrirla. ¿Y cuál es esa prestación? Pagar en dinero para cubrir la obligación tributaria. Así de simple. ¿Sí? De dar. Tercera característica. ¿Por qué de dar? Porque hay que dar una prestación para cubrirla. ¿Y cuál es esa prestación que damos? Pagar. ¿Sí está claro? Y si la pagamos, ya está cumplida. Entonces, ¿cuáles son las características de la obligación tributaria? Es lege, porque toda obligación proviene de una norma legal, o sea, proviene de la ley. De carácter público, porque cae dentro del derecho público. Hay un sujeto activo, que es el Estado, un sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿sí? Y por su potestad soberana nos cobra. Y la última, la de dar, porque pues precisamente hay que pagar para cubrirla y nada más. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya conocemos las características de la obligación tributaria. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachas, muchachos? Pregúntenme cualquier cosa. ¿Va entendido el tema? Les recuerdo que esto es materia de examen. A partir de aquí vamos a evaluar, ¿sí? Porque ya evaluamos hasta lo que es la unidad anterior o la unidad décima. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llamó la unidad décima? ¿Cómo se llamó? ¿Quién me recuerda? Cuando hablamos del sujeto. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me dice? Elementos existenciales de las contribuciones, que ya lo evaluamos en el examen de la semana pasada. Y a partir de esta unidad, 11ª, empieza a correr para el último examen final. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque nada más nos faltan 2 sesiones. La sesión del día 28 y la sesión del día 5, para aplicar el examen final el día 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? Profe. Sí, dime. No, no es el tema. Es que Eduardo me mandó un mensaje que le dijera que no pudo asistir a clase por cuestiones laborales. Por cuestiones laborales, Eduardo. Perfecto. Dile que no se preocupe. Dile que no se preocupe. Que qué lástima que hoy no quede exento, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Bueno, gracias, Esmeralda. ¿Qué más, muchachos? A ver, entonces, bueno, ahora, yo quiero preguntarles, aquí ya terminé la mitad de lo que me correspondía a mí darles. ¿Sí? Yo les dije, yo les voy a dar la diferencia entre obligación tributaria y los deberes formales del administrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Les dije que les iba a dar el concepto de obligación tributaria. Ya se los di y les dije que les iba a dar las características de la obligación tributaria. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien de ustedes me puede resumir lo que acabamos de ver de la obligación tributaria? ¿Quién? Ahí lo tienen. Pues ahí, bueno, se explicó
Ay, profe. ¿Hay qué? Pues nos explicó lo de, pues, qué es la obligación, la No, diferencia entre expliqué obligación primeramente la y... diferencia, Jessica, entre obligación y deberes formales del administrado. Desde ahí deberían de empezar. A ver, profesor. Ajá. Sí, nos habló de la diferencia entre la obligación tributaria y los deberes formales. ¿Sí está claro? Solo hay una obligación tributaria. ¿Cuál es, Brenda? Háblame, Brenda. ¿Cuál es? Pagar contribuciones. Pagar contribuciones. ¿Sí? Paulina, ¿cuáles son los deberes formales del administrado? Con el cambio de domicilio, registrarse, Sí. presentar una declaración. Sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya tenemos la diferencia. Obligación tributaria nada más hay una. Pagar, pagar y pagar. ¿Sí? Deberes formales del administrado hay muchos. Presentar declaraciones, dar aviso en el RFC, cambio de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya dimos esto. Después hablamos de qué? De lo que es el concepto de obligación tributaria. ¿Me lo da Selva, por favor? El concepto de obligación tributaria. Vínculo jurídico en el cual el Estado, que es sujeto activo, lo puse en paréntesis, Sí, exige a un deudor, sujeto pasivo, otra vez en paréntesis, el sí, cumplimiento de una, que le puse de presentación, suma de de dinero. una prestación Digo, pecuniaria, o sea, de un Sí. pago, del pago. Quiten esa palabrita para que no se les olvide. Exige el pago. El sujeto activo exige al sujeto pasivo el pago. ¿Sí está claro? ¿Por qué no lo exige? Por su potestad soberana. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora sí, Sí. Fátima, dame la primer característica de la obligación tributaria. No te escucho, Fátima. Abre tu micrófono que está cerrado. Ya. No ahora lo sí. anoté, profesor. Bien, no lo anotaste. Bien, a ver, ¿cuál es la primera característica? Esmeralda, abre tu micrófono. Ex lege. Ex ¿Qué lege, significa? ex lege, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que la obligación proviene de una norma legal. Efectivamente. ¿Cuál es la segunda característica, Manuel? Es de carácter público. Sí, señor. ¿Qué quiere decir eso? Se traduce en que la obligación incide en el ámbito público, ya que el acreedor de la misma es el Estado, Sí, quien va a exigir su cumplimiento a un sujeto pasivo, efectivamente. contribuyente. Sí, a un sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Y por qué se le exige? Por la potestad soberana que tiene el Estado. ¿Y cuál es la tercera característica, tú, Jessica? Hay que pagar para cubrir, de dar. ¿De dar? Efectivamente. Es de Sí, dar, era y hay de dar, ¿verdad? sí, es la de dar y hay que pagar pues, para cubrir la obligación tributaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Así de simple y de sencillo es. Así de simple y de sencillo es. Bueno, les voy a ayudar con algo en lo que ustedes me iban a investigar para la próxima semana. Y ustedes me iban a investigar precisamente lo que es el nacimiento de la obligación fiscal. ¿Quieren irse al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación? Artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Váyanse. Todo mundo al artículo 6. ¿Ya? ¿Qué dice el 6? Artículo 6. Sexto. ¿Qué dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación? Vean lo que dice, quién le da lectura y si no lo tienen a la mano, les he dicho. Dice, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho Ajá. previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso que ocurran. Hasta ahí, ¿verdad? Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales durante el lapso en que ocurran. Ese es el nacimiento de la obligación fiscal. ¿Por qué hablamos de situaciones? ¿Y por qué hablamos de hechos? Situaciones. Yo voy a aperturar un negocio y me doy de alta en el RFC y me doy de alta en Hacienda. ¿Qué hice ahí? Ya tuve una situación que jurídica, ¿sí?
Ahora, voy ahorita y voy a comprar unas enchiladas potosinas de Tangamanga, que están empaquetadas y demás. Estoy haciendo ¿qué? Un hecho, para ir a comprar que posiblemente es algo que esté ¿qué? Grabado. ¿Sí está claro? Pero voy a poner un ejemplo de algo que esté grabado. Algo que tenga impuestos significa grabar. Algo que tenga un gravamen. ¿Y quién lo tiene? Una botella de licor, de cualquier vino, del más feo que tengan, del vallense. Del vallense. ¿Está grabado? Sí, sí está grabado. O sea, tiene un impuesto. ¿Y ese impuesto cuál va a ser? El impuesto al consumo, que es el 16%. ¿Y ese es de qué? De hecho. De hecho, ya fui y lo compré. Esas dos cosas, situación jurídica y de hecho, están previstas en las leyes fiscales durante el lapso en que ocurran. Si estamos de acuerdo. Pues ya viene Navidad. Me imagino que ustedes van a ir a comprar sus botas de Santa Claus, ¿no? Para la Navidad, todas las mujeres usan botas en Navidad. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? No, que las botas. No, también las botas. Hay puras botas, ¿verdad? ¿Las botas tienen impuesto? Sí, sí, sí. Que nunca les dicen, valen 1,000 pesos más el impuesto. Se asustarían. Por eso les dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sería 1,000? ¿Cuánto es el 16% de 1,000 pesos, muchachos? ¿Cuánto es? Multiplíquenlo. 160. 160. Me dicen, ¿las botas valen 1,160? Uy, dice, sí, mira, es que son más el impuesto. Ay, no, gracias, vámonos a otra tienda. Y nos vamos a otra tienda. Y otra tienda nos dice, valen 1,200. ¿No me cobra el impuesto? No, no, señorita, ¿por qué le voy a cobrar impuesto? Si ya le estoy cobrando el impuesto y todo y un poquito más y ni cuenta se da. ¿Sí o no? Ahí está una forma. Entonces, ahí están situaciones jurídicas o de hecho. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, ahora, vamos a hablar de lo que es la determinación y liquidación. Determinación y liquidación. Para eso es necesario que nosotros veamos dos conceptos diferentes. Primeramente, ¿qué es determinación y qué es liquidación? ¿Sí está claro? Fíjense bien, ya estoy anticipándome a lo que les toca a ustedes para de hoy en 8 días. Eso ya lo van a tener y van a buscar lo demás. ¿Qué entendemos por determinación? Fíjense bien, es la actividad de la administración tributaria tendiente a constatar la verificación y momento de nacimiento de la obligación tributaria y precisar el sujeto obligado. Eso significa determinación. Vuelvo a repetirla, la actividad que realiza el fisco para constatar la verificación y momento del nacimiento de la obligación tributaria y precisar al sujeto obligado. Yo voy a ir a comprar licor. Yo voy a hacer ¿qué? El sujeto obligado a pagar impuestos. Emanuel va a poner una lonchería la próxima semana. Pues él va a ser el otro sujeto obligado a pagar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí ya conocemos lo que es la determinación. Y liquidación. ¿Qué entendemos por liquidación? Vamos a poner ahí. Entendemos que es la cuantificación en cantidad líquida de la obligación. Cuantificación en cantidad líquida de la obligación. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a dar la mitad del examen final. La mitad del examen final. O sea, 4 puntos. 4 puntos. Al que me diga qué entendemos por liquidación. Que me explique lo que les acabo de decir de liquidación. Yo dije, es la cuantificación en cantidad líquida de la obligación. ¿Quién me lo explica para darle 4 puntos? La mitad del examen. La cantidad de dinero a pagar. La cantidad de dinero a pagar. Pero te falta algo, Fátima. Yo dije cantidad líquida. ¿Qué es eso? Como la cantidad de billetes. Sí, es la cantidad de dinero, ¿verdad? Es la cantidad de dinero. O sea, ya no me van a cobrar en porcentaje, sino me van a cobrar directo. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de las botas. 1,000 pesos, ¿sí? Más el impuesto es el 16%. Serían 1,160. ¿Sí está claro?
¿qué cantidad líquida estoy pagando yo de impuestos, de IVA? 160. 160 pesos, el 16%, ¿sí o no? Es eso. Entonces ya sabemos qué es determinación y qué es liquidación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto tiempo me falta ahí los que tienen el cronómetro en su máquina? Minutos. Para no desaparecer, así como la otra vez ya ven que desaparecí de la noche a la mañana. ¿Cuántos minutos me faltan? Según yo me faltan 3 o 2. 4 minutos. ¿Cuántos? 4,50. 3,50. Bien, nos faltan 3,50. Entonces, muchachos, hasta ahorita, muchachas, hasta ahorita lo que hemos visto, que hemos hablado de la obligación tributaria, ¿hay alguna duda? ¿No? Bien, lo resumo rápidamente de nueva cuenta. Diferencia entre obligación tributaria y deberes formales del administrado. Obligación solo hay una, pagar impuestos. ¿Sí? Deberes formales del administrado, pues darse de alta en el RFC, pagar contribuciones, presentar su liquidación, reportar el cambio de domicilio, reportar todo lo relacionado al fisco. ¿Sí está claro? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el concepto? Bueno, es el vínculo jurídico en el cual el Estado, denominado sujeto activo, le cobra a una persona llamada sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Sí está claro? En dinero, raras veces en especie. ¿Sí estamos de acuerdo? Después vimos lo que son las características de la obligación tributaria. Son 3. Ex lege, porque la obligación debe provenir de una ley. La segunda, de carácter público, ¿sí? Porque incide dentro del derecho público. El acreedor va a ser el Estado, quien va a exigir su cumplimiento debido a ¿qué? A esa potestad soberana que tiene el mismo. ¿Sí está claro? Y la tercera, de dar. ¿Por qué hay que pagar? Pues para cumplir con la obligación tributaria. ¿Sí? Después hablamos del nacimiento de la obligación tributaria. Nos remitimos al artículo 6 del Código Fiscal y ya sabemos cuándo nace la obligación, cuando se dan situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley. Después, por último, vimos lo que era el concepto ¿de qué? Acuérdenme, de determinación y de liquidación. Ustedes van a buscar lo que sigue. Ya me está avisando con puntitos rojos que me tengo que ir a otra clase. ¿Sí está claro? Bien. Que pasen bonito fin de semana, que tengan buen día, me mandan sus trabajos a la plataforma. Si no tienen que salir, no salgan, quédense en casa y si salen, cúbranse como marcianos, como ermitaños, no sé, con todo lo que tengan para no enfermarse. ¿Está claro? Muchachos, feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.